Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a Sin Ansiedad ahora, aquí haciendo un nuevo directo y se me ha ocurrido compartirte mi libro Sin Ansiedad ahora, las tres claves para superarla, contigo de una forma sencilla y directa. Y hoy vamos a trabajar un poquito este libro, voy a ir compartiéndolo contigo, lo que es un poquito el prólogo, la introducción, el capítulo 1 y la primera parte. Estoy muy contenta de realizar este directo y espero que sea de tu agrado. No te preocupes, como siempre te digo, si estás ahora mismo ocupado o ocupada, porque puedes ver, escuchar en este caso, este directo y este libro en el momento en el que tú puedas. De todas maneras, voy a continuar subiendo los audios de mi libro en los días posteriores, en las semanas posteriores, para que puedas escucharlo de forma completa. Realmente es un libro que es muy directo, es muy práctico también y que ayuda a sanar de raíz la ansiedad, porque precisamente habla de claves, ¿no? De puntos donde hay que enfocarse y para poder solventarla, para poder vivir la vida de una forma, desde un punto de vista real y desde un punto de vista también práctico, ¿no? Y bueno y saludable, que es lo que cuenta. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar la lectura, si te parece, y sabes que tanto ahora como después puedes dejar tus comentarios al respecto y cualquier duda pues te la iré solucionando a la medida que pueda. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el prólogo. El prólogo dice lo siguiente. La ansiedad es una dolencia muy común en nuestros días, que lleva a millones de personas a sufrir muchísimo y que no siempre se comprende ni se trata como es debido. Este libro es fruto de mi propia experiencia personal como sufridora de ansiedad durante muchos años y también como terapeuta holística, es decir, que trato a la persona como un todo que engloba la parte física, emocional, mental y espiritual, que quiere llegar al mayor número posible de personas con el objetivo de llevar esperanza y soluciones reales para poder superarla de forma natural y vivir por fin. Es un libro que no es solo para pacientes, sino también para los otros pacientes que tienen un familiar o alguien cercano y que no saben cómo enfocar el tema. Es un libro para todos, pues aporta información de interés para quien quiere dejar de vivir preocupado o preocupada o con estrés. Si usted ha decidido leer este libro, le felicito de antemano por haber empezado ya a encontrar soluciones. Deseo de corazón que sea de gran ayuda. Con todo mi respeto y apoyo, un abrazo y nunca, nunca se rinda. Natalia Avellaneda, especialista en naturopatía, terapeuta y máster Reiki. Introducción. Mi propia historia. Mi primer recuerdo de ansiedad se remonta a los 6 años de edad aproximadamente, en una noche de verano donde cenábamos en familia con la presencia de mi prima del pueblo. Recuerdo mi pánico al sentir el corazón a 1000 por hora cuando oí llegar a un primo mío con muchas copas de más de joven, subiendo por la escalera y creando alboroto junto con los gritos de su madre y los añadidos. Sé que desde que nací he tenido hipersensibilidad y que percibo de más y siento de forma muy aumentada emociones, miedo, situaciones, etc. Es un don, me han dicho, y sé que me puede ser muy útil para crecer como persona y ayudar a otras, pero a veces he llorado no sentir tanto y también lo he deseado, o al menos deseaba saber gestionar las emociones. Después de ese momento,
que sé que solo fue la apertura de la caja de Pandora a tan temprana edad, se han ido sucediendo en mí etapas buenas y etapas muy, muy duras. Podría decirse que la ansiedad y la angustia han sido trending topic, como se dice hoy en día, en numerosas ocasiones, sin yo quererlo, todo por algún detonante que en mi caso suele ser siempre emocional. He pasado muchas separaciones afectivas con angustia y en silencio, dado mi tendencia personal y aceptación, o no, social por amar a quien no debía, o por hacer lo que no debía, según otros criterios. Realmente me he sobrecargado de emociones no expresadas desde niña con la suma de la adolescencia y edad adulta. Me han llamado de todo por ser como soy y sentir como siento, pero he tratado siempre de seguir adelante. Todo ese cúmulo de emociones, tristeza, rabia, angustia, rechazo, culpa, abandono, vulnerabilidad, inseguridad, necesitaron y necesitan una manera de salir. Así que cuando empezaron a hacerlo y cuando lo hacen, que tiemble Troya. En ese caso la que tiembla soy yo. Porque la limpieza continúa. Y es que no puede ser menos que de esa forma. Ningún humano puede guardar por mucho tiempo lo que daña y hay que soltar para sanar y vivir en plenitud. Si usted me pregunta si ya estoy curada, le diré que puedo sostenerlo, pero por el detalle de la hipersensibilidad que le estaba comentando y mi historia personal, soy prudente porque sé que aún me queda trabajo por realizar. Le diré, sin embargo, que he avanzado lo suficiente para ser consciente de lo que me pasa y de dónde me viene, la raíz. Poner límites a lo que hay que poner límites y no perder nunca la esperanza y la certeza de lo que somos y no lo que creemos ser o nos dicen que somos. Si usted me pregunta si se cura la ansiedad, la angustia, las fobias y el pánico, le diré que sí, sin dudarlo, porque lo he visto y he formado parte de ello. Le diré que sí, porque toda enfermedad tiene un inicio interno y de la misma forma que llega, se puede ir. ¿Cuántas veces se ha preguntado, pero por qué me pasa esto si yo antes estaba bien? Pues la respuesta que he descubierto y que comparto con mis pacientes es que si bien antes no sentíamos la ansiedad, estaba ya latiendo, forjándose, reprimiéndose, hasta que la olla express nos avisa primero con su silbido particular y luego, en su caso, y si no se destapa a tiempo, con una explosión de emociones que hay que mirar de frente cuando se enfríe. El ser humano es fuerte para sanar y fuerte para superar. Siga adelante. Capítulo 1. ¿Cuáles son las 3 claves para superar la ansiedad? Las claves de las que hablo se refieren a los pilares sobre los que se sustenta el proceso para la curación. No debemos dejar ninguno de ellos olvidado por las razones que iré comentando a lo largo de este libro. Para poder superar la ansiedad, sin duda, hay que estar dispuesto, dispuesta y decidido, decidida. Querer cambiar su vida y mejorarla considerablemente. Cuando hablo de cambiar su vida, no me refiero a hacerlo con una varita mágica, sino a trabajar, aprender y practicar, involucrarse en el proceso y ser constante. Sí se puede. Le aseguro que sí se puede. La primera clave que quiero compartir con usted es conocer. Conocer qué es en verdad la ansiedad, cómo actúa, los mitos sobre ella y la constancia científica de su forma. Cuando conocemos algo, sabemos a lo que nos enfrentamos y por dónde atacar. Decían antiguamente que el saber era el arma más poderosa, y sí que es cierto. Esta vez la vamos a utilizar muy en positivo, como todo lo bueno de la vida. Así podremos ver que los monstruos y fantasmas son solo sombras en su origen.
La segunda clave es aceptar. Esta segunda clave puede chocar de inicio, porque cuando una sufre, cree que los demás jamás van a entenderle y que la ansiedad y todo lo que conlleva no es deseable. Pero ¿cómo voy a querer esto? Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, con esta clave me refiero al hecho de aceptar la situación que estamos viviendo para quitar la tensión innecesaria que ya bastante se tiene. Algo así como decirse a sí mismo o a sí misma, está bien, me pasa esto, voy a ver qué puedo hacer por ayudarme y por aliviarme. Esta actitud es útil para todo en la vida y si se fija, es un cambio de chip que le llevará al éxito. Significa dejar de luchar contra la lucha o desde el frente equivocado. Significa bajar las armas y subir la conciencia. En el directo siguiente hablaremos de la tercera clave y la segunda parte de este libro Sin ansiedad ahora, las 3 claves para superarla. Te mando un abrazo, soy Natalia Avellaneda. Hasta pronto.